Hay preguntas que no envejecen. Una de ellas es esta: ¿qué pasa con el alma cuando el cuerpo comienza a apagarse? Tal vez, si estás viendo este video, ya te lo has preguntado. No con miedo, sino con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Porque con los años, uno no solo gana arrugas, también gana silencios. Y en esos silencios, algo dentro de nosotros empieza a mirar hacia otro lado. Quizás lo has sentido al contemplar los ojos de una persona mayor, llenos de historias que nadie podrá contar del todo, o cuando acompañas a alguien en sus últimos días y percibes, aunque no puedas explicarlo, que algo sagrado está sucediendo. No una pérdida, sino una especie de regreso. Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente, habló muchas veces sobre este misterio, no solo desde la fe, sino desde una conexión profunda con lo invisible. En sus lecturas, Cayce reveló que el alma, especialmente el alma de los ancianos, no se apaga con el cuerpo, sino que comienza a vibrar de otro modo, como si el envejecimiento no fuera un final, sino una especie de preparación silenciosa para cruzar un umbral. En este video nos sumergiremos en sus profecías menos conocidas, las que no siempre aparecen en los libros, pero que resuenan en quienes han sentido que hay algo más allá del suspiro final. Exploraremos qué ocurre con el alma madura tras la muerte física, cómo se manifiestan las señales antes de partir y por qué Cayce afirmaba que nadie muere realmente solo. Lo que encontrarás aquí no son certezas, sino espejos, reflexiones para quien ha sentido, en algún momento, que la muerte no rompe, solo transforma, y que quizás el alma, después de todo, no espera la juventud para brillar, sino la sabiduría de los años para recordar de dónde vino. Hay una sabiduría que no se aprende en libros, ni se enseña con palabras. Es una sabiduría que se posa en los hombros con el paso del tiempo, que se insinúa en la manera en que alguien mayor mira el mundo, con lentitud, con ternura, con una especie de distancia amorosa, como si ya no necesitara correr, como si estuviera escuchando algo que los demás aún no oyen. Según Edgar Cayce, el envejecimiento no es solo un proceso biológico, es también un movimiento del alma hacia otras frecuencias. Él decía que el alma, al haber vivido muchos ciclos, comienza a resonar con dimensiones más sutiles, como una radio antigua que, con los años, va dejando de captar las señales terrenales y empieza a sintonizar con otras estaciones, más suaves, más silenciosas, más luminosas. Esto explicaría por qué muchas personas mayores empiezan a sentir que ya no pertenecen del todo a este mundo. No es solo cansancio físico, es un tipo de nostalgia que no se puede nombrar. Una sensación de que algo, o alguien, los está llamando desde el otro lado. Cayce sugería que las enfermedades, la fragilidad del cuerpo, incluso la confusión de la mente en algunos ancianos, pueden verse como señales del alma desprendiéndose poco a poco del plano material, como si la materia empezara a ceder para que el espíritu comience a prepararse para cruzar el umbral. No es castigo, es transición, no es pérdida, es preparación. Muchos lo sienten, lo susurran en voz baja cuando nadie los escucha. Dicen cosas como: ya no me siento de aquí, veo a personas que no están, oigo mi nombre en medio del silencio, o simplemente guardan largos silencios, como si sus pensamientos ya no pertenecieran a este plano. Cayce relataba que el alma que ha vivido muchas encarnaciones guarda una memoria vibracional, y cuando el cuerpo se aproxima al final de su recorrido, esa memoria se activa. Comienzan los sueños simbólicos, las visiones de luz, los recuerdos de otros tiempos. Algunos ancianos, incluso sin haber leído nunca sobre espiritualidad, empiezan a relatar encuentros con seres queridos fallecidos, paisajes imposibles de describir, melodías que parecen venir de otra dimensión. ¿Es alucinación o es el alma comenzando a recordar? En muchas culturas antiguas, desde los egipcios hasta los indígenas americanos, el envejecimiento era visto como un privilegio espiritual. El anciano no era alguien acabado, era alguien que estaba cruzando, un puente entre mundos, alguien con un pie aquí y el otro en el más allá. Esto coincide con lo que Cayce enseñaba,
que el alma envejecida tiene una vibración distinta, y por eso muchas veces puede ver lo que otros no ven. Es como si el velo que separa los mundos se volviera más delgado con los años, y entonces los ancianos se convierten en testigos de lo invisible. La ciencia aún no puede explicar este tipo de experiencias con precisión, pero la neurociencia moderna ha comenzado a investigar fenómenos como la lucidez terminal, momentos de claridad en personas con demencia o enfermedades degenerativas justo antes de morir. Personas que no hablaban hace semanas de pronto pronuncian el nombre de alguien querido o miran hacia una esquina vacía con una sonrisa de reconocimiento. ¿Qué ocurre en ese instante? Desde la visión de Kayse, es el alma que se afina, que se alinea, que empieza a ver con los ojos del espíritu, no con los del cuerpo. Y tal vez, por eso, muchos ancianos dejan de temer. Aunque no lo digan, hay una rendición dulce, un entendimiento sin palabras, una sensación de paz que no proviene de lo que han hecho, sino de lo que están por recordar, porque la sabiduría del alma vieja no está en el conocimiento, sino en el reconocimiento. Reconocer que hay algo más, reconocer que la vida no termina, reconocer que el hogar nunca estuvo afuera. Si alguna vez has estado junto a alguien mayor y sentiste que, sin decirlo, te estaba mostrando otra realidad, quizá no fue tu imaginación, quizá estabas en presencia de un alma que ya había empezado su viaje, y tú solo estabas recibiendo una pequeña luz de esa despedida silenciosa. A veces, los ancianos no mueren de golpe, se van en pedazos. Primero la memoria, luego las fuerzas, después el miedo, y por último el cuerpo. Pero el alma esa ya estaba en camino desde mucho antes, y así, paso a paso, se prepara el gran cruce, un cruce que no es fin, sino principio, y allí es donde Kayse nos lleva, hacia las profecías veladas del alma que se despide. No todo lo que Edgar Cayce transmitió fue ampliamente divulgado. Algunas de sus visiones más profundas, quizá también las más inquietantes, quedaron guardadas en lecturas poco conocidas, dictadas en estados de trance tan profundos que parecían venir desde un lugar que no hablaba con palabras, sino con símbolos, como si su alma hubiera cruzado el velo por nosotros solo para contarnos lo que vio. Entre esas visiones se encuentran sus descripciones del momento en que el alma se separa del cuerpo, no como un corte brusco, sino como un desprendimiento progresivo. Cayce hablaba de un deslizamiento vibracional, un movimiento sutil en el que la conciencia comienza a expandirse más allá de los límites físicos, flotando hacia lo que él llamaba planos de luz. Según sus lecturas, justo después del último suspiro, el alma no queda suspendida ni desorientada. Es guiada, sostenida, como si una corriente invisible, compuesta por amor, memoria y propósito, la condujera hacia un espacio de transición. En este espacio, el alma no pierde su identidad. Al contrario, empieza a recordar quién ha sido, no solo en esta vida, sino en muchas otras. En varias ocasiones, Cayce afirmó que los ancianos, especialmente los que han vivido con profundidad emocional, suelen experimentar sueños o visiones proféticas antes de morir. Sueños que no parecen sueños, escenarios de otro mundo. Encuentros con seres que ya partieron, palabras que no entienden con la mente, pero que el alma reconoce con total claridad. Mi madre murió sonriendo, dicen algunos. Mi abuela me dijo que venía su esposo. Él había fallecido 20 años antes. Mi padre hablaba con alguien invisible los últimos días. Estas no son alucinaciones. Desde la mirada de Cayce, son ecos del alma preparándose. Son los primeros pasos en planos más sutiles, donde el tiempo ya no corre y donde el lenguaje es otro. Vibración, luz, amor. Y no están solos. Cayce insistía en que el alma, tras dejar el cuerpo, es acompañada por guías espirituales, entidades que la conocen desde antes del nacimiento, a veces antiguos seres queridos, otras maestros de otras vidas. Estos guías ayudan al alma a pasar por un puente de revisión, donde la conciencia observa su experiencia desde una perspectiva más amplia. No es juicio, es comprensión, un espejo sin culpa pero lleno de verdad. En estas lecturas más ocultas,
Kaiser relataba cómo muchas almas, especialmente las que han envejecido con compasión y entrega, atraviesan este proceso con más suavidad, como si la sabiduría acumulada facilitara el paso, como si el amor vivido en la tierra fuera una especie de pasaporte vibratorio hacia estados más elevados del ser. Y aquí lo que más conmueve. Kaiser aseguraba que los ancianos que han amado profundamente, que han llorado con autenticidad, que han ofrecido ternura incluso en medio del dolor, son recibidos por luces muy especiales. Luz que no quema, luz que abraza, luz que recuerda. Esa luz, decía él, no está afuera. Surge desde el alma misma, cuando ya está libre de densidades. Como si, al salir del cuerpo, uno se encontrara con su propia esencia, reflejada en una especie de cielo interior. Estas ideas, aunque puedan parecer poéticas, coinciden con miles de testimonios recopilados por médicos y terapeutas que han estudiado experiencias cercanas a la muerte. Personas que fueron declaradas clínicamente muertas y regresaron describiendo túneles, seres de luz, sensación de unidad y un amor imposible de explicar. Pero Kaiser lo había dicho mucho antes, y no lo decía como promesa. Lo decía como quien ha visto algo que no necesita convencer a nadie. Hay almas que antes de irse dejan señales. Una fragancia repentina en la habitación, una canción que suena en el momento exacto, una mirada que parece despedirse sin palabras. No son casualidades, son susurros, la conciencia despidiéndose del cuerpo, pero saludando a lo eterno, y a veces los que nos quedamos aquí también lo sentimos. Una extraña calma el día que alguien parte, un sueño revelador la noche siguiente, una presencia suave, apenas perceptible, que nos acaricia el alma cuando más lo necesitamos. Quizá porque, como decía Kaiser, el alma no muere, solo cambia de plano, y desde ese otro plano sigue enviando señales. Si has sentido que alguien querido se despidió de ti sin hablar, si soñaste con una voz que ya no está en este mundo, si alguna vez, en medio del silencio, algo dentro de ti dijo, todo está bien, sin que nadie lo dijera, tal vez fuiste testigo de una profecía cumplida, la profecía más secreta y más hermosa, que el amor no desaparece, que la conciencia no se apaga, que la muerte no es el final. Y cuando comprendemos esto, lo que antes parecía oscuro comienza a iluminarse, porque lo próximo en el viaje del alma no es vacío, es reencuentro. Hay una certeza que no necesita pruebas científicas ni rituales complicados. Una certeza que nace del alma misma y que muchos sienten, especialmente en los momentos más solitarios de la vida. El amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. Edgar Cayce lo repetía con una calma que no parecía pertenecer a este mundo. Los lazos de amor son eternos, no conocen tiempo ni espacio. Si fueron verdaderos, trascienden la muerte. Para él, el alma no solo sobrevive, recuerda, y ese recuerdo es lo que permite el reencuentro. Según Cayce, cuando un alma envejecida deja el cuerpo, no entra en un vacío. Entra en una dimensión donde las energías del afecto, de la ternura, de las emociones vividas, se transforman en puentes. Puentes invisibles, pero profundamente reales, que la conectan con las almas que ha amado. Almas que incluso si partieron antes, la esperan, con paciencia, con una dulzura que solo puede ofrecer quien ya ha cruzado. Muchas personas mayores relatan, aunque a veces les cueste contarlo en voz alta, que en momentos de quietud sienten presencias suaves. No son alucinaciones, no es miedo, es otra cosa. Una mujer de 83 años relató que, por las noches, sentía que alguien se sentaba a los pies de su cama. No escuchaba palabras, pero una serenidad profunda la envolvía. Un anciano, al que se le escapaban los recuerdos del día, repetía constantemente el nombre de su esposa fallecida, como si estuviera en la habitación conteniéndolo desde el silencio. Y una hija, que cuidaba a su padre moribundo, escuchó de él estas palabras, pocos días antes de partir. «Ya vienen por mí, pero no tengas miedo, estoy volviendo a casa». Cayce decía que estos encuentros no son excepciones, son parte del diseño espiritual. El alma anciana, al volverse más permeable,
Comienza a captar lo que para otros aún es invisible, y los seres queridos fallecidos, aquellos con quienes compartió lazos profundos, a menudo se convierten en sus guías, no para arrastrarla, sino para acompañarla, como si alguien viniera a tomar su mano justo cuando el cuerpo ya no puede sostenerse. En sus lecturas, Kayse afirmaba que el amor actúa como una frecuencia, una vibración única que une dos almas más allá del cuerpo. Por eso decía, no hay alma que parta completamente sola. Siempre hay una presencia, un rostro conocido, una vibración familiar. Y en muchas ocasiones, esa conexión se anticipa a través de los sueños, porque los sueños, para Kayse, eran mucho más que procesos mentales. Eran puertas, lugares de encuentro entre dimensiones, espacios donde el alma podía ensayar su regreso o reencontrarse con quienes ya partieron. No es raro entonces que muchas personas relaten haber soñado con un padre, una madre, un hijo o una pareja fallecida, justo antes de una crisis de salud, una transformación espiritual o una experiencia cercana a la muerte. No son sueños normales. Tienen una cualidad distinta. Suelen dejar una sensación de paz, de reconocimiento, de certeza inexplicable. Y hay un detalle más que Kayse mencionaba con frecuencia. El alma anciana, por su recorrido, por su apertura, por su sabiduría silenciosa, es más receptiva a estas señales. A veces no necesita ver, ni oír, ni soñar. Simplemente sabe, lo siente en el pecho, en un escalofrío dulce, en una lágrima que cae sin razón aparente cuando mira una fotografía antigua, en una brisa repentina que le acaricia el rostro mientras recuerda a alguien que ya no está, y es que tal vez no se ha ido. Tal vez sigue allí de otra forma, como energía, como compañía silenciosa, como esa sensación de que incluso en la soledad no estamos solos. Estas experiencias no buscan impresionar, no son fenómenos, son gestos del alma que cuando se aproxima a la frontera entre la vida y la muerte, empieza a ver el mundo de forma distinta y comienza a escuchar los susurros de lo eterno. La psicología moderna aún tiene dificultades para explicar esto sin reducirlo a mecanismos de defensa. Pero la conciencia, aquello que somos más allá del cuerpo, no responde a categorías simples. La física cuántica ya nos sugiere que todo está conectado, que no hay distancias reales en el campo de la información, y que el amor, como fuerza vibratoria, puede ser una forma de conexión más real que lo que tocamos. Kayse lo entendía de forma natural, no necesitaba fórmulas, solo decía, el alma no olvida a quien ha amado. Por eso, cuando alguien parte, algo en ti lo siente, y cuando tú te acerques a partir, alguien vendrá por ti, no como un rescate, sino como un reencuentro, porque los vínculos verdaderos no mueren, solo cambian de frecuencia. Y si has sentido esa presencia, si alguna vez te despertaste con lágrimas y una certeza que no sabías de dónde venía, tal vez no estabas soñando, tal vez estabas recordando, y al recordar, el alma encuentra el camino, porque el siguiente paso del viaje no es el olvido, es la inmortalidad. Al llegar al final del camino, cuando el cuerpo comienza a desvanecerse y los sentidos se retiran poco a poco, uno podría imaginar que la muerte es un acto solitario, un momento frío, íntimo, sin testigos. Pero Edgar Cayce decía lo contrario. Nadie muere solo, afirmaba con certeza, no como una esperanza, sino como una verdad vivida desde otras dimensiones. Para Cayce, la muerte no era una ruptura, era una continuación, una mudanza del alma hacia un estado más sutil, más amplio, más libre. Y por eso, aunque desde fuera pueda parecer que alguien parte en soledad, desde dentro, desde el plano invisible, ese instante está lleno de presencias. Cayce hablaba de la inmortalidad del alma como una chispa eterna que nunca se apaga, ni con la enfermedad, ni con el olvido, ni siquiera con la muerte misma. El alma, según él, no solo sobrevive, evoluciona, se desprende del cuerpo como una mariposa de su capullo, y al hacerlo es recibida, acompañada, envuelta por una energía que no juzga, que no exige, que simplemente abraza.
Muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte coinciden con esta visión. Personas que han estado clínicamente muertas y regresan, hablan de túneles de luz, de voces amorosas, de una conciencia expandida que las observa desde fuera del cuerpo. Pero lo más conmovedor es que todos, incluso los más escépticos, relatan una sensación profunda de paz, de no estar solos, de ser esperados. Una mujer que sobrevivió a un paro cardíaco contó que en el momento de su desconexión sintió a su padre fallecido a su lado. No lo vio con los ojos físicos, pero sabía que estaba allí. Un niño en coma durante 3 días describió, al despertar, cómo un ángel con la voz de su abuela le decía que no era su hora. Y un hombre mayor, poco antes de morir, murmuró con una sonrisa: «Ya vienen. Estoy listo». ¿Coincidencia? ¿Autosugestión? Kayse lo explicaba desde otro ángulo. El alma, al ser parte de un campo infinito de conciencia, nunca está aislada. Está conectada a otros seres, a otras almas, por vínculos vibratorios que no mueren. Por eso, en el instante de partir, esos vínculos se reactivan, y lo que era amor en la tierra se convierte en guía en el más allá. Desde una visión energética, podríamos imaginar que lo que llamamos muerte es apenas un cambio de canal, como una radio que cambia de frecuencia. La música no desaparece, simplemente suena en otro nivel. Kayse sostenía que muchas personas sienten miedo de morir porque han sido educadas para ver la muerte como un castigo, una pérdida, una desconexión. Pero en sus lecturas insistía en que la muerte es un retorno, no al polvo, sino al hogar espiritual, ese hogar que todos hemos sentido, alguna vez, sin saber nombrarlo. Esa nostalgia inexplicable que sentimos cuando miramos las estrellas o cuando un silencio profundo nos atraviesa en medio del dolor. Quizás por eso Kayse decía que quienes entienden la inmortalidad del alma ya no viven con prisa, ni con terror, porque saben que esta vida es apenas un capítulo y que lo que somos no cabe en un solo cuerpo, ni en una sola existencia. Este pensamiento, aunque antiguo, ha sido validado por muchas filosofías espirituales. El hinduismo, el sufismo, el budismo tibetano, todos hablan de la conciencia como algo que sobrevive al cuerpo, y en tiempos más recientes, la ciencia ha comenzado a abrirse tímidamente a esta posibilidad. La física cuántica, con su visión de la no localidad, nos dice que las partículas pueden estar conectadas más allá del tiempo y del espacio. La neurociencia ha documentado experiencias lúcidas al borde de la muerte, cuando el cerebro ya no debería estar funcionando. Y la psicología transpersonal sugiere que la identidad más profunda del ser humano no está limitada por la biología. Todo esto parece confirmar lo que Kayse ya decía hace décadas. Morir no es dejar de existir, es cambiar de forma, es volver a lo esencial. Y en ese regreso nunca estamos solos, porque incluso si nadie está a tu lado en la cama, incluso si la habitación está en penumbras y el mundo parece haberse retirado, alguien viene, una presencia, una guía, una memoria luminosa. A veces es un ser querido, a veces es una energía sin rostro pero infinitamente amorosa, y en ese momento se siente que todo tiene sentido, que el dolor no fue en vano, que el amor no se perdió, y que lo que viene después es un abrazo. Quizás no puedas explicar esto con palabras, pero si alguna vez estuviste junto a alguien que partía y sentiste que algo invisible se abría en la habitación, entonces sabes. Aunque nadie te lo haya dicho, lo sabes, y saberlo cambia todo, porque la muerte deja de ser una despedida y se convierte en un regreso al lugar donde nunca estuvimos solos, solo lo habíamos olvidado. No siempre nos despedimos del mundo para desaparecer de inmediato. A veces, incluso después del último suspiro, el alma aún se queda, en un espacio sin tiempo, sin forma definida, pero lleno de significados. Edgar Cayce habló con una sorprendente claridad sobre lo que llamó planos intermedios, lugares o estados del alma donde no se ha reencarnado todavía, pero tampoco ha cortado completamente sus lazos con la existencia anterior, como si el alma, después de dejar el cuerpo físico, necesitara reposar, reflexionar, recordarse a sí misma. Para Cayce,
El tránsito entre la vida y la reencarnación no es automático, no es un salto, es un paso suave, lleno de matices, que depende de la conciencia acumulada por el alma y de las elecciones internas que se hayan sembrado durante la vida física. En estos planos intermedios, que algunos podrían llamar el mundo espiritual, el bardo o simplemente la luz, el alma no está inactiva, está en un estado de ampliación. Revisa sus pasos, comprende sus actos, siente el eco de lo que ha amado y también de lo que ha omitido. Kayse describía este espacio como un nivel vibracional más elevado que el físico, pero aún cercano a la esfera humana. Y eso explicaría por qué algunas personas sienten que sus seres queridos aún están cerca después de morir. No es imaginación, no es deseo, es que en ciertos casos el alma no ha partido del todo, aún está en un punto intermedio, observando, sosteniendo, preparándose. Hay personas que en medio del sueño o de estados de meditación profunda acceden a breves encuentros con estas almas. Kayse no lo consideraba un milagro, sino una posibilidad natural cuando la vibración emocional y espiritual de quien queda en la tierra se armoniza con la del alma en tránsito. Muchos testimonios lo confirman. Una mujer que perdió a su esposo relató que, durante meses, soñaba con él caminando por una casa sin ventanas, donde todo era blanco y suave. Él no hablaba, pero la miraba con una paz inmensa. Un joven que perdió a su abuela recibió una carta en sueños, donde ella le explicaba que aún no había cruzado del todo, porque quería acompañar a su familia en su proceso de duelo. Un terapeuta espiritual que acompañaba a moribundos dijo que podía sentir, incluso después de la muerte clínica, una presencia cálida cerca del cuerpo, como si el alma aún estuviera observando, despidiéndose. La teosofía, una corriente espiritual que influyó también en las lecturas de Kayse, hablaba de estos planos intermedios como campos de experiencia post-mortem, donde el alma se adapta gradualmente a la libertad que da estar sin cuerpo. Allí, la conciencia aún puede recordar, sentir, sanar. Allí, el alma puede reencontrarse con fragmentos olvidados de sí misma. Y también allí, decía Kayse, el alma decide qué hacer con su próxima etapa: reencarnar, permanecer como guía espiritual, sumergirse en un plano de estudio, de contemplación, de evolución silenciosa. No hay castigo ni juicio divino, hay resonancia. El alma, al verse reflejada en ese espacio puro, elige con honestidad lo que necesita para crecer. Desde la ciencia de la conciencia, algunos investigadores como Stanislav Grof han sugerido que estos estados pueden ser accedidos incluso en vida, a través de estados expandidos de percepción, y lo que describen quienes los han vivido coincide con las visiones de Kayse. Una sensación de unidad, la disolución del tiempo, presencias luminosas que no tienen rostro, pero transmiten comprensión absoluta, y una memoria del alma, como si todo lo vivido, no solo en esta vida, pudiera verse desde otra perspectiva. Kayse también alertaba sobre una distinción delicada. No todo lo que soñamos son mensajes del más allá, pero hay sueños que no se sienten como sueños. Hay encuentros oníricos que dejan una marca, una sensación de verdad inexplicable, una certeza suave que se queda en el corazón mucho después de despertar. Para saber si un sueño es una conexión con un alma desencarnada o solo una elaboración mental, Kayse sugería observar cómo te sientes al despertar, si hay paz, si hay claridad, si hay un mensaje que no viene del ego, sino de algo más profundo. Entonces quizás fue real, quizás tocaste por un instante ese estado intermedio donde las almas se reconocen sin máscaras, sin tiempo, sin miedo. Y esto nos lleva a una comprensión más amplia de la muerte. Porque si después de partir el alma puede acompañar, puede amar, puede decidir, puede incluso esperar, entonces no hay urgencia, no hay pérdida definitiva. Hay procesos sagrados que continúan más allá de lo visible. Por eso, si alguna vez sentiste que alguien te visitaba en sueños, o si una presencia dulce se manifestaba en medio de tu dolor, quizás no fue tu imaginación tratando de consolarte, quizás fue el alma de quien partió, aún recordándote, aún amándote,
aún decidiendo, desde ese plano intermedio, cuál será su siguiente paso. Y tú que aún estás aquí, también formas parte de ese puente, porque entre los mundos, el alma nunca viaja sola, solo cambia de forma, de lenguaje y de vibración. Hay presencias que no necesitan hablar para hacerse sentir, almas que, incluso en silencio, emiten una vibración difícil de describir. Tienen una mirada que no juzga, una calma que no se compra, un gesto que parece traer de regreso algo olvidado. Edgar Cayce decía que el alma anciana no es necesariamente la de quien ha vivido muchos años, sino la de quien ha transitado muchas vidas. Y esas almas, cuando envejecen en esta existencia, lo hacen con una carga invisible de sabiduría, de memorias arquetípicas, de heridas transformadas en compasión. No son superiores, solo más conscientes. En las lecturas de Cayce, el alma vieja es portadora de un propósito silencioso: sembrar en la tierra huellas que no se borran fácilmente. A veces lo hace con palabras, a veces con gestos, otras simplemente con su forma de estar en el mundo. Muchos de estos ancianos no saben que son guardianes del alma colectiva, pero lo son. Están aquellos que no escribieron libros ni fundaron templos, pero cuya sola presencia en una habitación transforma la energía. Aquellos que al escuchar dan alivio. Aquellos que no ofrecen consejos, pero cuya mirada contiene más sabiduría que cualquier discurso. Son almas que, como decía Cayce, han visto mucho, no solo con los ojos físicos, sino con el alma. Han amado, han perdido, han regresado. Y traen consigo la esencia de eso que no puede explicarse, pero que todos reconocemos cuando estamos frente a ello. El legado de estas almas no siempre es visible, no está en herencias materiales, está en cartas guardadas, en fotografías que irradian ternura, en historias contadas una y otra vez junto al fuego o al borde de una cama. Está en los silencios, en esa forma suya de mirar al cielo como si hablaran con alguien más, en los suspiros que no piden nada, solo agradecen por seguir aquí. Una abuela que cada noche ponía una flor junto al retrato de su hijo fallecido, sin decir una palabra, dejaba un legado de amor que resistía a la muerte. Un abuelo que enseñaba a su nieto a observar el vuelo de los pájaros, le transmitía algo que ninguna escuela enseña: la reverencia por lo simple. Una mujer que, tras una vida de dolor, repetía gracias al cerrar los ojos, le enseñaba al mundo que la luz no necesita triunfos para brillar. El alma anciana deja rastros sutiles, pero profundos. Cayce creía que muchas de estas almas eligen venir a esta vida para sostener a otros. A veces su misión no es cambiar el mundo, sino cambiar una mirada. Un alma vieja puede estar en la madre que espera en silencio, en el profesor que repite la misma lección con paciencia, en el cuidador de plantas, en el caminante solitario que recoge basura del camino sin que nadie lo vea. Son seres que no buscan reconocimiento, porque en su interior ya han recordado algo esencial: que la vida no se trata de acumular, sino de recordar quién somos. Y es por eso que muchas veces quienes los rodean sienten que hay algo especial en ellos, aunque no puedan nombrarlo. Una sensación de paz, una forma de escucha, un saber sin palabras. No todos los legados están hechos de actos, algunos están hechos de vibraciones. Y Cayce sostenía que estas almas, al llegar a su vejez, emiten una energía que sigue actuando incluso después de su partida, como una melodía que sigue sonando mucho después de que el instrumento ha enmudecido. En muchas tradiciones se considera que los ancianos son los guardianes del fuego, no porque dominen algo externo, sino porque llevan una llama interior que ha sido encendida muchas veces. Ese fuego es la memoria del alma, y cuando se comparte con ternura, enciende otras almas sin imponer, sin forzar, sin convencer. Tal vez por eso, cuando una persona muy mayor muere, muchas familias sienten que algo invisible se ha ido. No solo el cuerpo, sino una presencia que sostenía todo. Una sabiduría que daba dirección, incluso desde el silencio. Pero esa huella no desaparece. Se transforma en legado, en forma de palabras que vuelven a la mente años después, en decisiones tomadas con la guía de una voz interna
que parece venir de alguien que ya no está, en recuerdos que curan en lugar de doler. El alma anciana no muere, solo se retira, dejando caminos abiertos. Y si tú alguna vez te has sentido diferente, si desde joven sentiste que ya habías vivido demasiado, si te conmueven cosas que otros no notan, puede que lleves dentro esa misma llama. Puede que tú también seas un alma antigua, que vino no a cambiarlo todo, sino a sostener algo esencial. Y si es así, tu legado ya está en marcha, porque no se trata de hacer mucho, sino de ser lo que ya eres, con todo el amor que recuerdas. Hay conversaciones que se evitan porque duelen, y entre todas hay una que casi siempre se posterga, como si pronunciarla llamara a la pérdida, la conversación sobre la muerte. Pero Edgar Cayce nos invitaba a lo contrario, a no temerle, a mirarla de frente, no con frialdad, sino con ternura, no como un abismo, sino como parte del ciclo sagrado del alma. Según Cayce, cuando hablamos de la muerte desde el alma, y no desde el miedo, algo profundo comienza a transformarse. Se disuelven las rigideces, se abren espacios que estaban cerrados, y aparece un tipo de presencia que ya no necesita promesas, solo verdad. No es fácil. La cultura nos ha enseñado a hablar de todo, menos del final. Pero los ancianos lo saben. En algún rincón de su conciencia ya han comenzado a despedirse, aunque no lo digan. Y cuando alguien se atreve a hablar con ellos desde ese lugar sagrado, sin disfrazar, sin forzar, sin corregir, el alma responde. Cayce hablaba del acompañamiento vibracional como un acto más poderoso que cualquier intervención médica. A veces lo que un alma necesita en su tránsito no es una cura, sino una compañía, un testigo que no huya, alguien que pueda quedarse en silencio, sin interrumpir el proceso sagrado de soltar. Una palabra suave, un gesto de escucha, una presencia que no necesita llenar vacíos con frases hechas. Eso es lo que Cayce llamaba hablar con el alma. Hay prácticas sencillas y profundamente sanadoras que, según sus enseñanzas, pueden ayudar a suavizar el paso de la vida a la muerte. Una carta que nunca será enviada, escrita desde el corazón a quien parte o ha partido, sin filtros, sin adornos. Objetos cargados de intención, una fotografía, una piedra, una flor, algo que contenga memoria viva, una oración sin palabras, una meditación breve, un simple te amo dicho en voz baja junto a la cama. No hace falta ser experto en espiritualidad. Hace falta solo un corazón dispuesto a honrar lo invisible. Cayce decía que la muerte no rompe vínculos, solo los transforma. Y por eso, hablar con el alma de quien se va, o de quien ya se ha ido, no es locura. Es un acto de amor profundo. Muchas personas que han acompañado a un ser querido en su final relatan lo mismo, que las palabras no importaban tanto como el silencio compartido, que la mirada decía más que cualquier despedida, que lo que quedó grabado no fue la conversación, sino la presencia. Una mujer contó que su madre en los últimos días ya no hablaba, pero cada vez que entraba a la habitación sentía que había una conversación invisible ocurriendo, como si sus corazones se reconocieran más allá de las palabras. Otro testimonio relataba cómo un anciano, al tomar la mano de su nieta, susurró: «No tengas miedo cuando me veas irme. Yo no me voy. Solo cambio de casa». Y ambos lloraron no por tristeza, sino por el amor que seguía vibrando. Cayce enseñaba que cuando se acompaña a alguien desde ese lugar, uno también sana, porque no solo el alma que parte necesita ayuda, también el alma que se queda. Hablar de la muerte con el alma es en realidad hablar de la vida desde otro ángulo. Es recordar que el cuerpo es un vehículo, pero que el viaje continúa, que el amor no se termina con la última respiración, que el verdadero cierre ocurre cuando se honra lo vivido y se deja ir con gratitud. En muchas tradiciones antiguas existían rituales simples de despedida: encender una vela durante 9 noches, colocar junto al lecho del moribundo objetos que amó, susurrarle al oído sus propios logros y recuerdos felices, no para retenerlo, sino para ayudarle a recordar quién fue y quién sigue siendo. Cayce no hablaba de grandes ceremonias, hablaba de gestos del alma, de estar ahí con el corazón abierto.
de ofrecer la paz que a veces el que parte ya no puede encontrar solo. Si alguna vez acompañaste a alguien en ese tránsito y sentiste que algo te transformó por dentro, entonces sabes que hablar con el alma no requiere palabras, solo presencia, solo amor. Y si aún no has tenido esa oportunidad, pero sientes que la muerte te ronda, porque alguien cercano parte o porque tú mismo has comenzado a sentir el peso del tiempo, quizás puedas empezar hoy. No hace falta esperar al final para despedirse con amor. A veces, hablar de la muerte es también una forma de vivir mejor, de reconciliarse, de soltar culpas, de prepararse no con angustia, sino con aceptación serena, porque cuando la muerte deja de ser un tabú comienza a ser maestra, y cuando se habla con el alma no hay miedo, hay verdad, y la verdad, cuando se dice con amor, siempre sana, porque el alma no necesita que le expliquen la muerte, solo que la acompañen. Hay momentos en la vida en los que el alma se detiene, no porque se haya rendido, sino porque ha recordado algo profundo, algo antiguo, algo que quizás habíamos olvidado entre las urgencias del día a día. Y ese algo es esto, que no estamos aquí para quedarnos, estamos aquí para recordar cómo volver a casa. A lo largo de este video, hemos caminado junto a Edgar Cayce por senderos poco transitados. Hablamos del alma anciana, no como un peso, sino como una luz que se hace más brillante con los años. Vimos cómo el envejecimiento puede ser en realidad un proceso de afinación espiritual, cómo los sueños, las visiones y los silencios profundos no son señales de deterioro, sino de apertura, cómo el alma se prepara, sin prisa, para cruzar dimensiones, y cómo, al final, nadie muere solo, porque el amor que dimos, el amor que recibimos, el amor que aún vibra, nos acompaña hasta el otro lado. Cayce lo dijo sin aspavientos, como quien recuerda algo que ya sabíamos. La muerte no es el final, es solo un cambio de plano, y ese cambio es guiado por quienes nos aman. Tal vez por eso muchas personas que han perdido a seres queridos relatan que en ciertos momentos, de noche, en sueños o en instantes de inmensa soledad, sienten una presencia suave. No es una ilusión, es un reencuentro invisible. Y si lo piensas bien, ¿no es ese el consuelo que más necesitamos? Saber que no se pierde todo, que lo que fue real permanece, que lo invisible también puede abrazar. Las almas mayores, las que han vivido mucho y en muchos cuerpos, no temen tanto al final, porque han sentido, aunque no puedan explicarlo, que la muerte no es una caída, sino una liberación. Y si observas con atención, verás que esas almas suelen dejar un aroma de eternidad a su paso, en sus palabras pausadas, en sus manos que ya no necesitan agarrar, en su forma de mirar, no hacia adelante, sino hacia adentro, como si ya estuvieran a medio camino entre aquí y allá, como si supieran que el hogar verdadero no está en un lugar físico, sino en un estado del alma. Cayce hablaba de ese hogar espiritual como una frecuencia, una vibración de paz, de unidad, de amor puro. Decía que todos venimos de allí y que todos, tarde o temprano, regresamos, no por castigo, no por mérito, sino porque es lo que somos. Por eso, cuando el cuerpo se apaga, el alma no desaparece, solo se reencuentra consigo misma, y en ese acto sagrado se une también a quienes amó, a quienes guió, a quienes esperó. La nostalgia que sentimos, ese dolor silencioso que se asoma al hablar de la muerte, no es solo miedo, es memoria, es la parte de nuestra alma que ya recuerda a dónde pertenece, y quizás por eso, cada vez que alguien parte, algo en nosotros también despierta. Porque la muerte de otro es un espejo. Nos recuerda que todos estamos de paso, pero también que todos estamos conectados. No se trata de creer o no creer, se trata de sentir, de permitirnos vivir con el alma abierta, con el corazón suave, con la certeza silenciosa de que no estamos solos, ni ahora, ni después, ni nunca. Si alguna vez sentiste la presencia de alguien que ya no está, si alguna vez soñaste con un abrazo que parecía más real que la vigilia, si alguna vez, en medio del dolor, una paz inexplicable descendió sobre ti, tal vez fue una señal, no para impresionar,
sino para recordar. Recordar que el alma es inmortal, que la muerte es un pasaje y que el amor es la única brújula que siempre nos guía de regreso. Así que si hoy sientes miedo, si estás acompañando a un ser querido en su tránsito, o si simplemente estás envejeciendo con preguntas sin responder, recuerda esto: todo alma cansada, algún día, vuelve a casa. Y tú, que has escuchado hasta aquí, también estás volviendo poco a poco, no hacia un final, sino hacia ti. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que alguien te abrazaba desde el otro lado? Cuéntanos en los comentarios si tuviste alguna señal, algún sueño, algún reencuentro invisible que dejó huella en tu alma. Suscríbete si deseas seguir explorando estos misterios con nosotros, con calma, con respeto y con amor, porque en este canal no buscamos respuestas rápidas, buscamos caminar contigo. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte del regreso.